tener una entrevista con la profesora Patricia Alvarenga con respecto a la obra Homosexuales u Sodomitas. Profesora, ¿cuál fue la motivación para escribir esta obra? Buenos días y muchas gracias por la entrevista y por el interés en mi trabajo. En realidad, el artículo Sodomitas homosexuales, que está planteado el título como pregunta, es un capítulo dentro de una obra mucho más densa que se llama Identidades en Disputa, que tenía como fin el estudio de la construcción de la identidad femenina. Pero bueno, la investigación nos da muchas sorpresas y realmente pues nos inclinamos muchas veces por aprovechar las cuestiones sorpresivas que aparecen. Yo estaba investigando en el archivo judicial y en el Archivo Nacional sobre casos de agresión a mujeres, sobre demandas que tenían que ver con crímenes de tipo sexual, y me encontré muchos casos de homosexualidad y decidí aprovecharlo. Para mí fue bastante sorpresivo saber que hasta hace muy poco, creo que hasta la legislación de la década de 1970, la homosexualidad era un delito y no se hablaba de homosexualidad sino de sodomía. Ese es el concepto utilizado, que es un concepto religioso que tiene una carga colonial, exactamente, es un concepto muy colonial, religioso, con una carga muy fuerte, ¿verdad? Que simboliza un pecado muy grande. Es algo, representa algo aberrante, y ese es el sentido que tiene la homosexualidad en Costa Rica durante esa época. Realmente eso se capta muy bien en los documentos judiciales, porque es muy rico el documento judicial porque nos va dando todo el marco del juicio, no solamente el juicio, sino cómo se dio la detención de los transgresores, en qué contextos, incluso la participación, como ustedes lo pudieron ver en el texto, ¿verdad? La participación de la gente, de la comunidad, es una cosa muy, muy interesante. Cómo la sodomía implica un pecado y una transgresión legal, ¿verdad? Que debe de ser, que se considera que debe de ser sancionada. El derecho a la elección sexual es algo que no existe en esta sociedad y que no se discute. Eso es lo importante, ¿verdad? No se discute hasta muy recientemente. ¿Qué rama de la historiografía ubicaría usted su obra? Digamos, ¿en qué rama de la historiografía ubicaría usted su obra? Bueno, a mí no me gusta mucho ubicar mis trabajos en ramas específicas, historia social, historia económica. Yo creo que este tipo de obras que tienen que ver con género, con la construcción de la masculinidad, pues son obras que en alguna forma son transversales a las diferentes ramas, diferentes enfoques de la historia. Porque yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de historia política y hablamos de democracia, no podemos dejar de lado estos procesos que tienen que ver con los derechos sexuales, ¿verdad? Y la decisión de los sujetos acerca de sus derechos sexuales. Me parece que eso es un tema fundamental cuando discutimos sobre la ciudadanía. Y además, cuando hablamos de historia social, nosotros no podemos dejar de lado las diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se vive el ser obrero, o cómo se vive el ser obrera o ser la esposa de un obrero en 1930. Yo creo que ahí hay diferencias sustanciales en la construcción de las subjetividades. En fin, yo diría que algo que amarra mi trabajo es, si hay un concepto que amarra mi trabajo, es el concepto de subjetividad, de identidad, de la búsqueda, de cómo se viven esas experiencias de ser hombre, de ser mujer.
sí, cómo se construyen también, por supuesto, cómo se construyen, eso es fundamental, pero también cómo se vive esa construcción. ¿Qué pertinencia o qué relación tiene los sujetos de la época en que trata el trabajo con el presente, digamos? ¿O hay una relación entre historia y presente, digamos? Bueno, en la conclusión del libro trato de discutir un poco ese punto. A mí me parece que es importantísimo conocer esta historia. Y les voy a decir por qué. Porque con lo políticamente correcto, todos los prejuicios que tienen que ver con género, con sexualidad, no han sido borrados. Ahí están. Ahí están presentes. Lo que pasa es que ya las cosas no se nombran con la claridad con que se nombraban entonces. Y yo creo que conocer esta historia nos da elementos fundamentales para entender cómo funcionan las dinámicas de género y de sexualidad de nuestra época, ¿verdad? Y nos da la medida también para ver qué ha cambiado, cómo ha cambiado, hacia dónde se han transformado nuestras concepciones, nuestras percepciones de la diversidad sexual, y también nos da la perspectiva de las posibilidades de transformación que tenemos. En ese sentido, la historia es, en mi concepto, fundamental para poder entender lo que está ocurriendo. Sin historia estaríamos construyendo subjetividades absolutamente planas, ¿verdad? Y recortadas. Necesitamos esa dimensión temporal que nos va dando el margen, digamos, de los procesos de transformación. Los orígenes. Que están, los orígenes, pero más que todo los procesos de transformación que nos van situando hacia donde estamos en este momento. Y a manera de conclusión, digamos, ¿cuál es la conclusión, valga la redundancia, que usted llegó, digamos, con su obra? Bueno, llegué a varias conclusiones, pero a ustedes les interesa fundamentalmente el artículo de sodomitas homosexuales, ¿verdad? Me parece que una conclusión importante, bueno, no, tal vez hay varias conclusiones importantes ahí en esa obra. Primero, que hay en el discurso judicial hay una hibridización entre el concepto de sodomita y el concepto de homosexual, que en realidad entran en contradicción, porque sodomita refiere al pecado, a la transgresión, mientras que homosexual refiere a algo que es una enfermedad. Digamos que se considera una enfermedad, por supuesto que no lo consideramos hoy una enfermedad, sino un derecho de cada quien de elegir su propia sexualidad. Pero en ese momento se consideraba una enfermedad y por tanto, por ser alguien enfermo hay que tratarlo, no hay que castigarlo legalmente. Sin embargo, el concepto religioso de sodomita se impone sobre el de homosexual, aunque ya está presente esa hibridación en la ley. Algo que me parece que es muy interesante de lo que descubrí es que mientras en las transgresiones sexuales heterosexuales, ¿verdad?, que son de hombre a mujer, el asunto de la violación es algo muy importante, no por el daño a la mujer, sino por el daño, digamos, a la sociedad patriarcal, al orden patriarcal. En el caso de los hombres, de la homosexualidad, no existe el concepto de violación. Incluso me llama mucho la atención que es igual el castigo para dos hombres de 30 y pico de años que viven juntos porque quieren hacerlo y porque ya son maduros, que un hombre de 40 años que ha tenido relaciones con un niño de 15, 16 años. O sea, igual los dos son igualmente, bueno, castigados en forma diferenciada, pero los dos son castigados. Y el castigo para el hombre de 40 que convivía con el niño de 16 es el mismo que para los dos hombres de 30
que convivían porque querían hacerlo ya en su madurez. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, con mucho gusto.